en Arizona, está en La Palma y GES está en Namibia. Y en el futuro cercano tendremos otro telescopio de rayos gamma, otro arreglo de telescopio de rayos gamma, que es CTA, Cherenkov Telescope Array. Y este telescopio, o este arreglo, va a tener también una parte en el norte, que es en La Palma, en las Islas Canarias, y en el sur va a estar en Chile, en Paraná, para detectar rayos gamma desde Tierra. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos estado viendo, tenemos el espectro de partículas, de rayos cósmicos y de fotones. Discutimos al principio el origen o la detección de rayos cósmicos fotoenergéticos. Luego hablamos de rayos gamma, que son las partículas que están aquí, que se detectan tanto desde satélites como desde Tierra. Y otro tipo de emisión que es también no térmica es la emisión sincrotrón. Pero la emisión sincrotrón es de baja energía, en general la detectamos en ondas de radio. Pero es muy importante para la gente que estudia astrofísica relativista porque es una manera de determinar, por ejemplo, cuál es el espectro de electrones que hay en la fuente y el campo magnético. Entonces, esta emisión, la radiación sincrotrón se detecta, bueno, con telescopios de radio. Bueno, la radiación sincrotrón en radio se detecta con estos radiotelescopios, que bueno, yo acá puse una foto del PLA, que es un instrumento que usamos mucho porque tiene una sensibilidad muy buena. Y como les decía, la emisión en radio, la emisión sincrotrón en radio nos permite conocer el espectro de partículas que hay en la fuente y el campo magnético. Y cuando uno observa, por ejemplo, la emisión sincrotrón de una fuente, por ejemplo acá está para Cygnus A, que es un AGN, vemos que también la emisión en radio es una ley de potencia, ¿sí? Entonces, si comparamos este espectro con este espectro que tenemos aquí, vemos que en todos lados vemos leyes de potencia, ¿sí? Entonces, uno puede hacer la pregunta ¿por qué la emisión sincrotrón, la emisión gamma, el espectro de partículas, el espectro de rayos cósmicos, son todas leyes de potencia? Bueno, la respuesta a eso es que el mecanismo por el cual estas partículas se aceleran produce leyes de potencia. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? Este mecanismo fue dado, la primera idea sobre cómo, los primeros estudios sobre cómo es posible acelerar partículas en fuentes astrofísicas, fue un estudio de Fermi, ¿sí? A finales de los años 40, porque cuando Hess mide estas partículas que se llaman rayos cósmicos, luego hay todo un interés de estudiar estas partículas y saber cómo se producen, es decir, cómo se aceleran, cómo es que estas partículas ganan energía en las fuentes astrofísicas y en el universo. Entonces, Fermi ideó un mecanismo por el cual una partícula puede ganar energía. Y este mecanismo, básicamente, lo que se le ocurrió a Fermi es que teníamos dos nubes magnetizadas, dos nubes con un determinado campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético es turbulento, y las nubes se acercan unas a las otras. Una partícula que difunde entre una nube y la otra puede ganar energía en cada proceso de difusión. Entonces, si bien este mecanismo es factible, ¿sí? Hay una ganancia de energía que está escrita acá, que va con el cuadrado de la velocidad de las nubes sobre la velocidad de la luz, es decir, que es un proceso bastante poco energético, porque si estas nubes son no relativistas, este cociente de B sobre C es mucho menor que 1, y si además va al cuadrado, es incluso mucho más chico. Y por otro lado, no es tan común encontrar en el universo dos nubes magnetizadas que se acerquen una a la otra. Entonces, este mecanismo, si bien es un mecanismo factible para acelerar partículas, no sería en principio muy eficiente. Sin embargo, pocos años después, a Fermi se le ocurrió que este mecanismo podía ser un poco más eficiente si reemplazamos las nubes por ondas de choque. Pero Fermi nunca hizo las cuentas para este mecanismo, solo dijo que
o propuso en este artículo que está aquí, que si reemplazamos las nubes por ondas de choque, el mecanismo podría ser más eficiente. Entonces, él nunca se las cuenta, pero en los años 70, distintos investigadores, todos ellos estaban en Cambridge, llegaron a la conclusión de que el mecanismo para acelerar estas partículas de manera muy eficiente, a través, como dijo Fermi, de una onda de choque. Si uno tiene una onda de choque, y hay inestabilidades magnéticas a un lado y al otro de la onda de choque, las partículas pueden difundir de un lado a otro del choque y así ganar energía. Y como resultado, lo que se tiene es una ley de potencia, que es lo que estaba buscando. Estaba buscando es un mecanismo que acelere partículas y que dé como resultado una ley de potencia. Entonces, este mecanismo se llama aceleración por choque difusiva o Fermi, Fermi 1. Es el mecanismo que es hoy en día el más eficiente para acelerar partículas en fuentes astrofísicas que tienen choque. Y a diferencia del mecanismo original de Fermi, en el cual había dos nubes, en el cual la condición era que teníamos que tener dos nubes que se acercaran una a la otra, lo cual es una situación un poco rara, porque no esperamos que esa situación sea muy común en el universo. Las ondas de choque, por el contrario, son muy, muy comunes. Casi todas las fuentes astrofísicas tienen ondas de choque, o producen ondas de choque. Entonces, esta es una ventaja para el mecanismo, porque se puede dar en casi todas las fuentes astrofísicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí muestro la foto, la imagen de una supernova, donde lo que ven en colores aquí y aquí son justamente los frentes de choque, ¿sí? Que se producen cuando el tamaño de la supernova se propaga en el medio interestelar. Y otro punto a favor de este mecanismo con onda de choque es que es más eficiente que el mecanismo con las nubes que dio Fermi. ¿Por qué? Porque aquí en este caso la ganancia de energía va con la velocidad del choque sobre c, en vez de con la velocidad sobre c al cuadrado, como era el caso de la idea de Fermi original. Entonces, este mecanismo es, además, más eficiente. La ganancia de energía es mayor. Sin embargo, hay todavía dos incertezas en este mecanismo. Una incerteza en la cual mucha gente está trabajando hoy en día es lo que se llama el problema de la inyección. ¿Sí? Este es un problema que es básicamente para electrones, y básicamente lo que no se entiende es cómo los electrones logran salirse de la distribución maxwelliana, es decir, que todos tenemos un plasma, y el plasma está termalizado, es decir, todas las partículas siguen una distribución maxwelliana de la energía. ¿Y cómo hacemos para que esos electrones se arranquen salgan de esa distribución maxwelliana y entren en el mecanismo de aceleración difusiva? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estos electrones empiecen a poblar esto que se llama la cola supratérmica? ¿Sí? Es algo que todavía no se sabe. Hay algunos modelos propuestos por distintos grupos, pero aún es un tema de investigación, ¿sí? Que se llama el problema de la inyección de electrones. Y el segundo problema, que ya les comenté al principio de esta charla, es la energía máxima, es decir, cómo es que algunas fuentes pueden acelerar partículas hasta energía de 10 a la 20 electronvolts, ¿sí? Que es el problema de rayos cósmicos ultraenergéticos. Es decir, qué fuentes en el universo podrían acelerar partículas hasta esas energías tan altas. Entonces, estos son básicamente dos problemas en los cuales hoy en día estamos trabajando. El problema de la inyección y el problema de la aceleración de rayos cósmicos ultraenergéticos. Como yo les comentaba antes, un buen punto de este mecanismo de aceleración difusiva es que incluye choques, y que los choques son muy comunes en el universo. Yo voy a describir ahora algunas fuentes que tienen o que producen ondas de choque. Las más clásicas y que todos conocen son las supernovas, ¿sí? Son una de las fuentes astrofísicas más conocidas por todos. Y bueno, básicamente lo que es una estrella masiva que cuando termina su vida explota como una supernova, y el remanente, ¿sí?, que se propaga en el medio interestelar
como es supersónico, como es un plasma supersónico, ese remanente, lo que produce es una onda de choque. ¿Sí? Entonces, este choque cuando se propaga en el medio interestelar, lo que hace es que acelera partículas, y esas partículas emiten en radio, en rayos X y en rayos gamma. Y a través de la detección de esa emisión, podemos estudiar cuáles son las propiedades, por ejemplo, de estos choques y de las supernovas y demás. Entonces, las supernovas son fuentes muy conocidas porque hay muchas y porque aceleran partículas de manera muy eficiente. Son los aceleradores galácticos más eficientes que conocemos. Otras fuentes en las cuales encontramos choques son lo que llaman vientos en colisión. Si tenemos dos estrellas binarias, o dos estrellas en un sistema binario, ¿sí? Y esas dos estrellas son, por ejemplo, tienen vientos fuertes, los vientos de esas dos estrellas van a chocar y van a producir en la región de colisión ondas de choque. Se produce un choque en uno de los vientos y otro choque en el otro de los vientos. Lo que se ve, bueno, esto es una simulación numérica, es básicamente que la discontinuidad de contacto entre ambos choques es inestable por ejemplo, inestabilidades tipo Rayleigh-Taylor. Estos choques, bueno, son fuentes galácticas, son sistemas binarios con vientos fuertes, de manera tal que los choques, de que la colisión de los vientos produce estas ondas de choque. Otras fuentes, otro tipo de fuentes muy comunes son los jets, right? ¿Verdad? Estos jets tenemos relativistas, monorrelativistas, galácticos y extragalácticos. Y también estos jets emiten emisión no térmica tanto en radio como en rayos X como en rayos gamma. Y voy a describir entonces ahora los jets que tenemos en distintas fuentes astrofísicas. Por ejemplo, tenemos jets ultrarrelativistas en gamma ray bursts. ¿Sí? En los gamma ray bursts, las velocidades de estos jets, que son velocidades muy altas, con factores de Lorentz de hasta 1000. Esto significa que son velocidades extremadamente altas, muy cercanas a la velocidad de la luz. Y estas fuentes son extragalácticas, y son fuentes que son muy chicas, muy compactas. Sin embargo, las detectamos. ¿Por qué? Porque en estos GRBs que nosotros detectamos en Tierra, que son muchos, rayos gamma son las fuentes más abundantes en los catálogos de rayos gamma, lo detectamos porque en todas las fuentes, en todos los GRBs que detectamos, el jet apunta hacia nosotros, lo cual hace que la emisión esté amplificada por efecto Doppler y sea más fácil la detección. ¿Sí? Hay un proceso de selección en la detección de estas fuentes. Y como les decía, en los catálogos de rayos gamma son las fuentes más abundantes, los GRBs. Otras fuentes extragalácticas que tienen jets, algunas, son los núcleos galácticos activos. No todos los AGN tienen jets, pero la mayoría de ellos tienen un jet o un outflow. No son tan relativistas como en el caso de los GRB, tienen factores de Lorentz entre 1 y 10 más o menos, y tienen una extensión de hasta 100 kiloparsecs en los casos más extremos, digamos. Una característica de estos jets, bueno, de vuelta, estos jets emiten emisión sincrotrón, emiten emisión en rayos X, en rayos gamma, no térmica en todos los casos. Y en estos jets, como yo les comentaba al principio, estos AGNs son candidatos a acelerar partículas, a acelerar los rayos cósmicos ultraenergéticos. Una parte de mi investigación es justamente modelar la emisión, la aceleración de partículas en los jets de los AGNs. Y estudiar, por ejemplo, una cosa que yo estudio son los choques en las regiones terminales de estos jets y ver cómo se puede amplificar el campo magnético y cómo se puede generar turbulencia a gran escala, de manera que se pueden acelerar partículas hasta 10 a la 18 o 10 a la 20 electron volts en esta fuente. Porque, por ejemplo, esta fuente particular, Santa Rosa, es una de las fuentes que coincide
con uno de los hotspots, con una de las regiones de las cuales se detectan más rayos cósmicos en el Periodo. Entonces Centaurus A es un candidato muy fuerte a ser un acelerador de rayos cósmicos ultraenergéticos. Ahora sí, si nos movemos ya a la galaxia y hablamos de jets galácticos, una de las fuentes, un tipo de fuentes que produce jets relativistas también, pero en la galaxia son los microcuasares. Los microcuasares son también sistemas binarios que están compuestos por una estrella de secuencia principal y un agujero negro estelar, es decir, el agujero negro no es supermasivo, sino que es un agujero negro de masa estelar. Entonces la estrella compañera pierde masa, y esa masa es acretada en el agujero negro, en el disco de acreción del agujero negro, y una parte de ese material es eyectado por los polos, ¿sí? A través de la línea de campo magnético, y se producen estos jets que son también relativistas y se detectan en radio y en rayos gamma algunos. No todos los microcuasares se detectan en rayos gamma, pero algunos están detectados en rayos gamma y la emisión viene seguramente del jet. Y también en la galaxia tenemos otros jets que no son relativistas, que tienen velocidades de 1000 km por segundo, por ejemplo, y son estos jets que están también en estrellas, pero en estrellas que están en formación, ¿sí? En el caso de los microcuasares, este agujero negro de masa estelar es el remanente, si se quiere, de la muerte de una estrella masiva. En este caso lo que tenemos es una estrella que no está muriendo, o que no se murió, sino que está naciendo. Y en la última etapa del periodo de formación de una estrella de alta masa, pero también de estrellas de baja masa tipo el Sol, se producen estos outflows o jets. Y estos jets, algunos de ellos emiten emisión en radio, es decir, que tienen electrones endotérmicos, que de alguna manera serían partículas. Y si bien estos jets no se han detectado en rayos gamma, hay modelos que dicen que estas fuentes pueden ser emisores de rayos gamma. Pero hoy en día, hasta ahora no hay ninguna detección segura o con un sigma alto, digamos, que nos confirme que estas fuentes emiten rayos gamma. Pero seguro que estas fuentes aceleran partículas. ¿Por qué? Porque detectamos de estas fuentes emisión sincrotrón en radio. Y finalmente, otro tipo de fuentes que tienen outflows son las nebulosas, ¿sí? No son jets, mucha gente no los llama jets porque no son tan colimados estos outflows, sino que son un poco más grandes, pero en estas fuentes se ha detectado emisión de rayos gamma. ¿Sí? Si bien el mecanismo por el cual se produce la emisión de rayos gamma todavía no se conoce, pero hay muchos modelos. Estas fuentes, que en particular las nebulosas clásicas que se le llaman, emiten emisión de rayos, emiten energía, emiten fotones en el rango de los rayos gamma. Es decir, que también aceleran partículas, porque, como dijimos al principio, la emisión de rayos gamma es no térmica, es decir, que tiene que haber una población de partículas no térmicas en la fuente, es decir, tiene que haber algo que acelere partículas, que arranque las partículas de la distribución de Maxwell y les acelere y produzca una ley de potencia, y estas partículas interactúan con algún target y producen emisión no térmica. Entonces, estas nebulosas planetarias, las nebulosas clásicas, emiten rayos. Bueno, y finalmente lo que les quería comentar es, a modo de resumen, es que lo que yo les conté en estas charlas es algo muy acotado, ¿sí? Es solo una parte muy chica de lo que es la astrofísica relativista o astrofísica de altas energías, que abarca muchos más temas, ¿sí? Yo un poco
comenté los temas en los cuales yo estoy involucrado, en los cuales yo trabajo, pero hay otros temas, ¿sí? Que se estudian en astrofísica de altas energías. Lo que yo les comenté entonces es un poco cuál es el mecanismo que acelera las partículas, pues la astrofísica de altas energías es en gran parte el estudio de partículas no térmicas, de partículas relativistas. Estas partículas relativistas tienen que ser aceleradas por algún mecanismo, y el mecanismo más eficiente, o el que mejor conocemos hoy en día, es el mecanismo de aceleración difusiva por choques, o Fermi 1. Estas partículas no térmicas, entonces, que aceleran en los choques, emiten emisión no térmica en todo el espectro electromagnético, desde radio hasta rayos gamma. Estas partículas, si no emiten en la fuente, es decir, si no producen un tipo de emisión en la fuente, van a escapar de la fuente, y algunas de ellas van a llegar hasta acá, hasta la Tierra. Y si la detectamos y la llamamos rayos cósmicos, ¿sí? Los rayos cósmicos son partículas cargadas y aceleradas que detectamos acá en la Tierra. Y bueno, y las partículas más energéticas que conocemos hoy en día son las que detecta el observatorio Pinochet, que está en más largo y que detecta partículas con energías mayores a 10 a la 18 electrovolts, y las cuales todavía no sabemos cuál es el origen de estas partículas. Sabemos que vienen de afuera de nuestra galaxia, pero no sabemos exactamente dónde estas partículas son aceleradas. Y hay básicamente hay dos candidatos fuertes hoy en día. Uno son los ajenes y otros son los de las galaxias con mucha formación estelar. Bueno, y eso es todo. Así que ahora las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Anabela. Muy linda la charla. Bueno, como dijo Anabela, cualquier pregunta que quieran hacerle, ahora es el momento. Pueden hacerle activando el micrófono, preguntándole directamente. Si no tienen algún problema con el micrófono, lo escriben en el chat y yo se la puedo leer, no hay problema. Yo te arranco antes que los chicos te empiecen a hacer alguna pregunta, Anabela. Te quisiera hacer alguna yo, que me dieron algunas curiosidades de tu charla. Una es si es posible identificar, o sea, recibís una señal de las que me estás comentando, de alta energía, y si a partir de, no sé, la cantidad de energía que reciben o alguna otra característica en la detección, pueden identificar cuál fue la fuente, es decir, si fue, bueno, pertenece a una colisión de supernovas, o pertenece a una AGN, o etcétera. Si a partir de eso se puede o no es posible. Se puede, pero no es tan fácil. Porque, a ver, por ejemplo, si es un rayo cósmico, si es una partícula, lo que es una partícula cargada, no un fotón, lo que llega a la atmósfera, entonces lo que produce es esta cascada, esta lluvia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, varios tanques detectan esta emisión, y lo que hacen es reconstruyen, mediante un método, la cascada, y pueden, por ejemplo acá, por la forma de la cascada, pueden ver de qué región del cielo viene esta partícula que originó la cascada. Pero claro, esto que parece muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer. Entonces cuando uno ve la región del cielo en la cual viene esta partícula, es una región bastante grande y en la cual hay muchas fuentes ahí. Entonces no es que, bueno, pincho acá y ahí hay esta fuente. Ahí hay varias fuentes. Entonces no es tan fácil la determinación espacial, ¿sí? Se puede hacer, y lo han hecho, y con eso, por ejemplo, es acá, ¿no? En este mapa, por ejemplo, tienen partículas que vienen de esta región, donde está M87, que es una AGN, de acá, que está Centaurus A, la región de Cygnus, Fornax A, de todas estas regiones vienen rayos cósmicos que estas regiones la determinan con este método, ¿no? de reconstruir la cascada, pero como ves, la región es bastante grande, entonces ahí no está solo, por ejemplo acá, no está solo Fornax A, sino que también hay otras fuentes. Pero bueno, Fornax A por ahí es el mejor candidato, porque es la fuente más
con más potencia, con más luminosidad. Entonces ahí viene la parte más de modelado teórico, ¿no? De decir, bueno, de todas estas fuentes que tenemos en esta región, ¿cuáles serían las más propicias para acelerar partículas con estas energías? Bien, entiendo. Muchas gracias. Y la última pregunta, para dejarle lugar a los demás, es, no sé si, creo que no lo mencionaste en la fuente, entonces me dio curiosidad y capaz que no es una fuente. Estos sistemas binarios donde se dan novas, donde tenés una gigante y una enana, donde superan estos lóbulos y empieza a haber una Sí, sí, transmisión sí. así de materia de la Sí, sí, gigante a la sí. enana, y en algún momento sea una supernova. No sé si eso debe ser fuente o no, Sí, sí, incluso sí, colisiones, no sí. sé, de novas de ese. Estas que se llaman novas clásicas emiten rayos gamma. La última que se detectó fue el año pasado. eh, y sí, sí, tienen outflows, perdón, tienen outflows y producen emisión de rayos gamma. Sí, sí, sí. No son jets porque el outflow que producen estas novas son no muy colimados, entonces se les llama outflows en vez de jet, pero emiten rayos gamma. Bien, gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta alguien que tenga? Yo tengo también un par de preguntas. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, la primera pregunta está un poco vinculada a la que hizo Claudio en un principio, respecto a las direcciones en las que llegan estas partículas. Pregunto si efectivamente se corresponden con sus fuentes, porque no sé, imagino que desde que son emitidas hasta que llegan, la trayectoria debe sufrir algún tipo de desviación, Sí, o campos magnéticos que se encuentran en el camino o algo así. sí, eso complica la determinación porque la partícula, dependiendo de la energía, es más o menos reflectada. Lo bueno de las partículas de altas energías, partículas que tienen energías mayores a 10 a la 18 electronvolts, es que la deflexión es muy baja. En partículas Bien. de baja energía tienen mucha deflexión. Entonces, la determinación de la fuente, de la posición de la fuente en el cielo es muy, muy complicada porque para determinar de qué región del cielo vino hay que tener una idea de cuál es el campo magnético galáctico y extragaláctico en el cual esa partícula se fue moviendo. Y eso Perfecto. no se conoce. Entonces hay modelos de los campos magnéticos de la galaxia y también el campo magnético afuera de la galaxia, y se inyecta una partícula en esos modelos y ve cómo la partícula difunde, y con eso se determina un poco la dirección de arribo, pero en el caso de partículas de muy alta energía, como es este caso, de las partículas con energía en este rango, la deflexión es muy poca, es muy baja, ¿sí? Porque se tiene Bien. mucha, mucha energía. Bien. ¿Y hay algún efecto que las frene, por ejemplo, y que entonces no lleguen, pero no porque No, no hayan sido emitidas, sino porque... no que la frenen, pero sí puede pasar que la partícula radie, o sea, que pierda energía por radiación. Ujú. Entonces, Bien. eso lo que se llama es, por ejemplo, esta partícula, acá, en este espectro, si ven acá, el cato o la energía máxima es a 10 a la 20 electronvolts. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no vemos partículas con energías más altas? ¿Porque no se aceleran o porque no llegan hasta acá? Entonces lo que pasa es que hay partículas que si fueron creadas afuera de lo que se llama el horizonte, el horizonte GZK, esas partículas no van a llegar a la Tierra. ¿Por qué? Porque en el camino es tan largo que tienen que recorrer que van a perder mucha energía por interacción con fotones que hay en el universo. Ujú. ¿Sí? Entonces las partículas que llegan acá son las que están en una región muy cercana, ¿sí? Que es en este horizonte que le llamamos, y que tienen energía suficiente para llegar hasta la Tierra sin radiar antes en este campo de fotones del universo.
todas las que se aceleran más allá de ese horizonte no llegan porque en el camino van a perder energía por radiación. Van a radiar por interacción con, por ejemplo, con el campo de fotones del CMB. Gracias. Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, así que bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora, muchísimas gracias por tomarle tu tiempo y darnos este seminario, que ha estado muy lindo e interesante. Un placer. Si tienen más preguntas o me quieren contactar por lo que sea, Mónica tiene mi email, así que no tengo problema en que lo circulen y que me contacten por email. Te quería preguntar, pero algo no específico de tu charla, sino de tu actividad laboral. Vos estás como investigadora en República Checa, ¿verdad? Sí, y en ahora República tenés Checa, una beca de las Marie Curie estas. Sí, por 2 años. Termino en marzo. Entonces, por estos 2 años tengo como afiliación compartida en República Checa y en Francia, que fue el tiempo de la beca Marie Curie, pero ya cuando se termine volvería, en principio, a tener O sea, full time, digamos, full time, y tu trabajo es un trabajo fijo, un trabajo sí, en bueno, República más o Checa. menos. Ah, Sí, ¿o es por contratos? es por contratos que te prometen que te lo van a renovar todo el tiempo, pero bueno, sigue siendo un contrato. Bien, bien, porque es todo un tema para los investigadores después de los No, postdocs. sí. Después cómo insertarse laboralmente, y ahí estás un poquito en cada lado. Sí, y así. Aparte, otra cosa, exacto. las becas Marie Curie son muy competitivas, ¿verdad? Sí. Esas. Yo intenté varias veces y bueno, al final me la dieron, pero sí. Son competitivas y también tienen una manera, bueno, hay que ponerlo, determinadas cosas que ellos miran, de que todo lo que ellos quieren que uno ponga esté ahí. Entonces es como, bueno, hay que escribir la propuesta de una manera muy particular. Pero vale la pena, yo creo que vale mucho la pena porque son buenas, te dan mucha libertad de trabajo y posibilidades de viajar a congresos y demás. Y no solo para europeos, es para... en Argentina pueden aplicar para venir a Europa, a cualquier centro de Europa. Claro, sí, por eso las habíamos visto desde acá y las estamos estimulando, pero vemos que es súper competitivo, y entender la lógica del formulario también es bastante complejo. Como vos dijiste, lo llenaste varias veces hasta entender bien la lógica de lo que se quiere completar. Sí, bueno. yo creo que en Argentina he visto que dan algunos cursos, como unos dan cursos para poder cursos completar el formulario. Sí, totalmente. Sí, y bueno, para guiar en cómo uno puede armar la idea, ¿no? Y cómo escribirla y demás. Claro. Ajá. Bueno, muchísimas gracias de mi parte. No sé si alguien más quiere preguntar algo. O ya vamos cerrando. Claudio, ¿querés aportar algo más? No, ya estaría todo. Bueno, mencionarles solamente a los chicos de la Universidad de San Juan que ahí he mandado el link en el chat por si no lo habían visto para la asistencia, porque ellos reciben un certificado si asisten a estas charlas, pero bueno, ahí está el certificado para la asistencia. Eso sería todo, Mónica, yo por mi parte. Bueno, nosotros lo que hacemos es, a todos los que se inscribieron en la charla, les mandamos después el link de la grabación con un pequeño cuestionario que vamos a elaborar con Anabela, porque es un ciclo de capacitaciones, entonces damos una resolución como de aprobación. Para aprobar hay que llenar el cuestionario y completando unas preguntitas que tienen que ver con el contenido de la charla. Así que bueno, luego recibirán eso. Anabela, tenemos otro trabajito extra. Sí, no hay problema. Y luego, bueno, quedamos en contacto, como dijo ella, para cualquier otro tipo de consultas. Muchas gracias a todos. Un gusto, gracias.